Buen día, jóvenes. El día de hoy vamos a ver el eje forma, espacio y medida, tema, magnitudes y medidas y específicamente el contenido que corresponde a la relación entre el decímetro cúbico y el litro, deducción de otras equivalencias entre unidades de volumen y capacidad para líquidos y otros materiales y equivalencia entre unidades del Sistema Internacional de Medidas y algunas unidades socialmente conocidas como barril, quilates, quintales, etc. Ok, vamos a empezar por definir lo que es la medición. La medición viene siendo un proceso básico de la ciencia que se basa en comparar una unidad de medida seleccionada con el objeto o fenómeno cuya magnitud física se desea medir para averiguar cuántas veces la unidad está contenida en esa magnitud. Medir se refiere a la comparación que se establece entre cierta cantidad y su correspondiente unidad para determinar cuántas veces dicha unidad se encuentra contenida en la cantidad de cuestión. Esto se refiere a, por ejemplo, si yo quiero medir la distancia entre un lugar y otro, físicamente, eh, lo puedo hacer, pero no lo puedo hacer con un cubo, no lo puedo hacer con una jarra, o no lo puedo hacer, o sea, tiene que ser una medida específica. En este caso, si yo voy a medir distancia, entonces tengo que utilizar unidades de longitud, donde la magnitud está establecida en unidades de distancia como el metro, la yarda, los centímetros, los kilómetros, etcétera. Entonces, es comparar la distancia que yo quiero medir con una medida establecida y estas medidas tienen que estar registradas. Por ejemplo, la unidad de medida es el patrón que se emplea para concretar la medición. Es imprescindible que cumpla con tres condiciones, es decir, la unidad tiene que ser inalterable. No debe modificarse ni con el tiempo ni de acuerdo con el sujeto que lleva a cabo la medición. Entonces, para eso las cintas tienen que estar aprobadas y autorizadas. La universalidad, esto quiere decir que puede utilizarse en cualquier parte del mundo. Y la facilidad de reproducción, esto es que sea accesible para poderla reproducir de tal manera que pueda llevarse a cabo por cualquier persona autorizada su reproducción. Vamos a hablar también del sistema de unidades de medición. Dentro de estos sistemas está el más conocido, el que se usa más a nivel mundial, es el Sistema Internacional de Unidades. Se llama Sistema Internacional y sus unidades básicas son el metro para distancias, el kilogramo para masa, el segundo para tiempo, así como el amperio, el Kelvin, la candela y el mol, que son unas unidades un poquito menos utilizadas por la gente normal, tiene que ser gente ya más especializada. Las demás unidades son derivadas del sistema internacional. Por ejemplo, si yo quiero medir superficie, no la puedo usar con ninguna de estas, pero sí puedo, una unidad derivada es cuando yo puedo hacer combinaciones de las unidades básicas. Por ejemplo, si yo pongo metro por metro o voy a obtener metros cuadrados, entonces la superficie yo la puedo medir por medio de kilómetros cuadrados, por metros cuadrados, por hectáreas, sí, entonces, pero ya son unidades derivadas del metro. Igual, por ejemplo, el kilogramo también puedo utilizar gramos o puedo utilizar toneladas, pero son unidades derivadas del kilogramo. El sistema métrico decimal pues, fue el primer sistema unificado de medidas y está basado en
el número 10 como base. El sistema sexagesimal de unidades es porque se utiliza el centímetro, el gramo y el segundo como unidades fundamentales o básicas, pero es más usado en cuestiones de laboratorio o para cuestiones científicas. Y el sistema en inglés de unidades. Este es muy importante porque siendo Estados Unidos e Inglaterra una de las potencias mundiales, son los que utilizan este sistema, pero ya no está basado en el sistema decimal. Es otro tipo de bases los que tiene, y está, por ejemplo, la yarda, la pulgada, la libra, etcétera. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de una tabla de conversión. Muchas veces, si nosotros queremos tener todo registrado, va a ser muy difícil. Entonces, es importante que nosotros sepamos eh, hacer conversión de unidades, porque podemos tener una tabla y no estar la medida que nosotros queramos. Entonces, es muy importante que sepamos manejarlo. Ok, vamos a definir también dentro de las unidades que son longitud, masa. Hay otras unidades que a veces se confunden por ser muy parecidas. Este es el caso de la unidad de capacidad. La capacidad es una magnitud que equivale al volumen interior de los cuerpos huecos, y esta unidad se le denomina o se le llama litro. En cambio, el volumen es el espacio que ocupa un cuerpo y son medidas del espacio en 3 dimensiones ocupado por un cuerpo. Estas 3 dimensiones es largo, ancho y altura. Entonces hay que ver que si hay diferencia entre capacidad y volumen. La unidad del volumen puede ser metro cúbico o centímetro cúbico. Ok, entonces por ejemplo aquí tenemos una jarra que nos dice que contiene 1 litro o puede contener 1 litro en su interior, y es equivalente también a 1000 mililitros, es decir, 1000 mililitros y 1 litro es exactamente la misma capacidad. Y nosotros podemos compararlo con un cubo de 10 centímetros de largo, 10 centímetros de ancho y 10 centímetros de altura, y a este se le denomina decímetro cúbico, y vemos que el decímetro cúbico también tiene 1000 centímetros cúbicos. Entonces aquí podemos ver que hay una equivalencia entre el litro y el decímetro cúbico, es decir, contienen el mismo volumen interior. Pero aquí también podemos decir que 1 mililitro es igual a 1 centímetro cúbico, porque si en un lado tengo 1000 mililitros y en el otro lado tengo 1000 centímetros cúbicos y digo que son iguales, entonces cada mililitro es igual o equivalente a 1 centímetro cúbico. Aquí tenemos múltiplos y submúltiplos del litro, y vemos de aquí, de donde está remarcado el litro, casi al centro de la pantalla en la parte inferior, hacia la izquierda tenemos múltiplos, y va aumentando o multiplicándose por 10 cada una de estas medidas. Entonces, si yo multiplico por 10, entonces voy a obtener 1 decalitro. Si yo multiplico por 100, voy a tener 1 hectolitro. Si multiplico por 1000, 1 kilolitro. Y por 10,000, 1 mililitro. Hacia el lado contrario del litro están los submúltiplos, es decir, la décima parte de 1 litro se le llama decilitro, la centésima parte de 1 litro se le llama centilitro, y la milésima parte de el litro se le llama mililitro, que en realidad son las más utilizadas, lo que es el litro y el mililitro.
Bueno, vamos a ver un ejemplo para poder tener nosotros una idea de lo que estamos manejando. Dice, analicen la información que contienen las siguientes ilustraciones. Posteriormente respondan los cuestionamientos que se plantean. Y tenemos aquí dos botellas, una más grande y otra más pequeña. Pero traen etiqueta. Y en la etiqueta nos dice que contiene 1 litro de agua, la más grande, y equivale a 1 kilogramo. Es decir, podemos afirmar que 1 litro de agua es lo mismo que 1 kilogramo. Al mismo tiempo, la botella más pequeña viene en 500 mililitros. Si vemos que 1 litro, hace rato lo establecimos, que 1 litro tiene 1000 mililitros, entonces 500 mililitros es la mitad de 1000 mililitros. Por lo tanto, tenemos medio litro de agua. Entonces, medio litro de agua y 500 mililitros es exactamente lo mismo. Pero la masa de 500 mililitros son 500 gramos. Entonces podemos nosotros decir que un mililitro pesa 1 gramo. ¿Sí? Vamos a ver las preguntas. Dice, ¿cuál es el peso de 1 litro de agua? Pues como lo dice la etiqueta, 1 litro de agua pesa 1 kilogramo. Y lo dice, ¿cuál es el peso de 1 centímetro cúbico de agua? Ya habíamos establecido entonces que 1 centímetro cúbico y 1 mililitro es exactamente lo mismo. Por lo tanto, 1 centímetro cúbico de agua va a pesar 1 gramo. Porque 1000 gramos es igual a 1 kilo y 1 kilo es lo que pesa 1 litro de agua. ¿Ok? Entonces, vamos, dice, observa la siguiente imagen y contesta las preguntas A, B, C y D. Y aquí tenemos la fotografía de 1 litro de leche light, que también nos dice que el peso es de 1 kilogramo, su masa es de 1 kilogramo. Entonces, si un litro de leche pesa 1 kilogramo, ¿cuántos kilogramos o cuánto pesa 5 litros de leche light? La segunda pregunta es, ¿cuál es el peso en kilogramos de 250 mililitros de leche light? Entonces ya vimos que 2 mililitros es igual a los centímetros cúbicos y vimos que también esto pues equivale a los gramos. Ok, inciso C e inciso D preguntan lo siguiente, ¿cuál es el peso en gramos de 500 mililitros de leche light? Y por último, dice que 200 mililitros de leche light, ¿a cuántos centímetros cúbicos equivalen? Bueno, vamos a responder una por una. Entonces, habíamos dicho que si 1 litro pesa 1 kilo, entonces 5 litros van a pesar 5 kilos. La segunda dice que cuál es el peso en kilogramos de 250 mililitros de leche light. Entonces ya establecimos que 2 mililitros es igual a los centímetros cúbicos y pesa 1 gramo cada centímetro cúbico. Por lo tanto, 250 mililitros van a pesar 250 gramos, pero aquí nos pregunta en kilogramos. Entonces, como 250 mililitros es la cuarta parte de 1 litro, entonces 250 gramos tiene que ser la cuarta parte de 1 kilogramo, que equivale a 0.25 kilogramos. Lo dice, ¿cuál es el contenido en gramos de 500 mililitros? Igualmente, cada mililitro es 1 gramo, entonces va a pesar 500 gramos. Y 250 mililitros de leche light, ¿cuántos centímetros cúbicos son? Entonces, como 1 mililitro es lo mismo que 1 centímetro cúbico, entonces van a ser 250 centímetros cúbicos. Como ven, estas son preguntas que podemos responder por medio de la observación y la lógica. Okay. Vamos para entrar ya a cómo se opera o cómo hacemos las conversiones de una unidad a otra. Vamos a ver algunos fundamentos para hacer esto. Vamos a ver división con cociente 1. Aquí tenemos nosotros una división que dice 4 entre 4 y su resultado va a ser
1. Pongo otra división, 20 entre 20, y su resultado va a ser 1. Pongo nuevamente otra división y ahora es mayor, es 100 entre 100, y su resultado es 1. Y ponemos otra división y vamos a obtener que 1500 entre 1500 es igual a 1. Entonces, el resultado de la división se le llama cociente. Entonces, vemos que todas los cocientes de estas divisiones es igual a 1 y podemos observar que en todas, tanto en el numerador como en el denominador, se repiten el mismo número. Entonces, podemos llegar a la conclusión de que cualquier número dividido entre sí mismo siempre va a ser igual a 1. Entonces, esta es la primera conclusión para tener en cuenta y entender el procedimiento que vamos a hacer más adelante. Ok, otro de los fundamentos es la multiplicación por 1. Vamos a ver qué pasa si yo hago esta multiplicación. 8 por 1, vamos a obtener 8. Si yo multiplico 50 por 1, el resultado o el producto va a ser igual a 50. Si yo multiplico 600 por 1, el producto de la multiplicación es igual a 600. Y si yo multiplico 2700 por 1, el resultado o producto va a ser igual a 2700. Entonces aquí vamos a ver que todos los números fueron multiplicados por 1. Y el resultado fue uno de los factores, el factor diferente a 1 por el cual estábamos multiplicando. En este caso, podemos entonces concluir que cualquier número multiplicado por 1 siempre va a ser igual a el mismo número. Ok, entonces bajo estas bases vamos a ver lo siguiente. Vamos a establecer algunas equivalencias de medidas y vamos a ver primero medidas de distancia. La medida de distancia es el kilómetro y podemos nosotros también decir que equivale a 1000 metros. Entonces, una pulgada equivale a 2.54 centímetros. Un pie equivale a 30.48 centímetros. Una yarda equivale a 0.9144 metros o a 91.44 centímetros. Y una milla equivale a 1609.35 metros. El peso. En cuestión de peso, vemos que una libra equivale a 450 gramos y que un kilogramo, bueno, aquí hay un error, vamos a pasarlo. Lo dice que una onza equivale a 28.35 gramos. Nada más aquí hay que tener cuidado con lo siguiente. Las onzas en Estados Unidos son de dos tipos. Unas son para peso y otras son para líquidos. Entonces, si estoy hablando de pesos, son la equivalencia de 28.35 gramos. Entonces, en volumen vamos a ver que un litro equivale a 1000 mililitros, ya lo habíamos visto. Un galón equivale a 3.78 litros, o sea, casi los 4 litros. Una onza fluida, así se le llama, equivale a 29.57 mililitros. Vamos a ver que aquí hay una diferencia entre la onza de peso y la onza de volumen. Vamos a ver, dentro de la capacidad, un litro ya vimos que es equivalente a un decímetro cúbico, que un metro cúbico equivale a 1000 litros. Ok, ahora sí, vamos a ver, se le llama factor unitario para la conversión de unidades a este procedimiento. Y vamos a empezar con una igualdad. No, yo tengo aquí que una pulgada equivale a 2.54 centímetros. Entonces, yo con esto puedo pasar, con esta información, yo puedo saber determinada medida en pulgadas cuántos centímetros son, o al revés, determinada medida en centímetros, lo puedo yo saber cuántas pulgadas equivalen y lo puedo hacer mediante el siguiente procedimiento.
Entonces aquí vamos a poner como ejemplo que yo quiero saber 8 pulgadas, las quiero yo transformar a centímetros. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a poner las 8 pulgadas que quiero transformar, pero dentro de lo que vimos hace rato, como fundamentos, si yo esas 8 pulgadas la multiplico por 1, voy a seguir teniendo 8 pulgadas. ¿De acuerdo? Entonces, pero también vimos que si yo divido dos cantidades iguales, es igual a 1. Entonces aquí yo voy a dividir dos cantidades iguales. Pero estas dos cantidades iguales las voy a poner en diferente unidad. Es decir, si yo tengo pulgadas, las que quiero cambiar, entonces estas pulgadas, yo no quiero, ya sé que mide 8 pulgadas, pero yo quiero saber la medida en centímetros. Entonces quiero deshacerme de esas pulgadas. Entonces, como la pulgada aquí yo lo tengo como numerador, voy a poner pulgadas en el denominador. Es decir, en el factor unitario, yo voy a poner en el denominador las unidades que quiero eliminar, en este caso, pulgadas. Y en el numerador voy a poner las unidades que quiero obtener. Entonces yo quiero saber 8 pulgadas, cuántos centímetros son. Entonces, como quiero deshacerme de las pulgadas, lo pongo en el denominador y los centímetros que quiero obtener, lo voy a poner en el numerador. Y pongo aquí la equivalencia. Y aquí tengo que una pulgada equivale a 2.54 centímetros. Y ya nada más resta hacer la operación, es decir, multiplicar 8 por 2.54 y el resultado dividirlo entre 1. Pero vamos a observar que yo tengo aquí pulgadas en el numerador y pulgadas en el denominador. Como son dos cantidades iguales, se convierten en 1 y yo les puedo este, en un momento dado, tachar y no hay necesidad de tomarlas en cuenta porque ya las tachamos. Entonces voy a tener aquí la multiplicación de 8 por 2.54 y lo voy a dividir entre 1. Al hacer la operación obtengo 20.32 y la única unidad que me quedó fue centímetros. Entonces aquí ya sabemos que 8 pulgadas son exactamente 20.32 centímetros. Ahora vamos a ver si yo tengo una medida de 64 centímetros, pero yo voy a una ferretería y pido alguna medida y me dicen que solamente tienen medidas de pulgadas, entonces yo quiero saber 64 centímetros cuántas pulgadas son. Entonces aquí esto es lo que yo quiero saber, 64 centímetros, lo quiero transformar a pulgadas. El procedimiento es exactamente el mismo. Ponemos 64 centímetros, que es lo que quiero eh, saber su equivalencia, y lo voy a multiplicar por 1. Y para seguir obteniendo 64 centímetros. Pero este 1 ya dijimos que lo íbamos a poner como la representación de una división entre dos cantidades iguales, o sea que son equivalentes. Entonces yo quiero desaparecer los centímetros y quiero obtener pulgadas. Entonces los centímetros van en el denominador porque es lo que quiero eliminar y en el numerador va las unidades que quiero obtener, en este caso pulgadas. Y pongo la equivalencia, que una pulgada equivale a 2.54 centímetros. Entonces, como tengo centímetros en el numerador y en el denominador, entonces estas se tachan y ya podemos hacer la operación y el resultado va a estar en pulgadas. Entonces, esto no lo tomamos en cuenta, multiplicamos 64 por 1 y lo dividimos entre 254 y obtenemos 25.19 y las unidades que quedan son pulgadas. Como ven, esto aquí estamos manejando unidades de longitud. Vamos a ver qué pasa con unidades de peso. Aquí yo tengo que una libra equivale a 454 gramos.
y 1 kilogramo equivale a 1000 gramos. ¿Ok? Entonces yo quiero pasar 14 libras, las quiero convertir en gramos. Entonces hacemos lo mismo, las 14 libras las ponemos y lo voy a multiplicar por 1. Pero ese 1 lo ponemos como una división de una equivalencia y quiero eliminar libras, lo pongo en el denominador y quiero obtener gramos, lo pongo en el numerador. De esta forma, pongo aquí ya la equivalencia, que una libra son 454 gramos. Por lo tanto, voy a multiplicar 14 por 454 y el resultado lo voy a dividir entre 1. Pero como tengo libras en el numerador y libras en el denominador, se cancelan y no las tomo en cuenta. Entonces el resultado va a estar en gramos. Entonces esto va a ser igual a 6.356 y las unidades que quedaron son gramos. Ok, ahora vamos a pasar estos 6.356 gramos. Yo quiero saber cuántos kilogramos son. Entonces aquí ponemos que lo quiero transferir a kilogramos. Entonces nuevamente ponemos la cantidad con la unidad, que son 6.356 gramos. Esto para que siga haciendo lo mismo, lo voy a multiplicar por 1. Pero dijimos que ese 1 lo vamos a poner como una división de dos cantidades iguales. Pero si yo quiero eliminar gramos, lo voy a poner en el denominador y quiero obtener kilogramos, lo pongo en el numerador. Y aquí pongo la equivalencia, que 1 kilogramo es lo mismo que 1000 gramos. Entonces ya tengo gramos en el numerador y en el denominador, por lo tanto se cancelan y no las tomo en cuenta. Entonces nada más voy a hacer la multiplicación de 6.356 por 1 kilogramo entre 1000 y el resultado va a ser 6.356 y la unidad es kilogramos. Vamos a otro ejemplo y aquí estamos con medidas de capacidad, que es un metro cúbico es igual a 1000 litros. Entonces yo quiero saber 850 litros, ¿cuántos metros cúbicos son? Entonces ponemos los 850 litros, los multiplicamos por 1, pero en forma de división entre dos cantidades iguales. En este caso, litros en el denominador, porque es lo que quiero eliminar. En el numerador, los metros cúbicos, que es lo que quiero obtener. Y pongo la equivalencia, que un metro cúbico equivale a 1000 litros. Entonces voy a multiplicar, primero eliminamos o cancelamos litros con litros para no tomarlos en cuenta y hacemos la multiplicación de 850 por 1 y lo dividimos entre 1000 y el resultado va a ser 0.85 y la unidad que nos quedó fue metros cúbicos. Entonces ya sabemos que 850 litros equivale a 0.85 metros cúbicos. Nuevamente tenemos una medida de longitud, pero y quiero transformar esos 64 centímetros a pulgadas. Hacemos exactamente lo mismo, ponemos 64, multiplicamos por 1, pero expresado en unidades diferentes que son equivalentes. Entonces ya quiero eliminar centímetros, lo pongo en el denominador, en el numerador pongo pulgadas y pongo la equivalencia, que una pulgada equivale a 2.54 centímetros. Entonces aquí cancelamos centímetros, no los tomamos en cuenta y hacemos la operación 64 por 1 entre 2.54 y el resultado es 25.19 pulgadas. Entonces ya sabemos que 64 pulgadas, 64 centímetros equivale a 25.19 pulgadas. Ok, ahora con medidas de capacidad y volumen. Entonces si yo tengo 12 onzas y yo las quiero transportar a mililitros, hacemos lo mismo, 12 onzas, lo voy a multiplicar por 1 y lo voy a representar como una división de cantidades equivalentes. Entonces quiero eliminar onzas, lo pongo en el denominador y quiero obtener mililitros, lo pongo en el numerador. Entonces pongo aquí la equivalencia, que una onza equivale a 29.57 mililitros. Entonces se cancelan las onzas, no las tomamos en cuenta
y hacemos la operación 12 por 29.57 entre 1 y obtenemos un resultado de 354.84 y la unidad son mililitros. Ok, ahora voy a pasar un litro. Yo quiero saber cuántas onzas son. Entonces, hacemos lo mismo, pero aquí, como no, para hacerlo más sencillo, el litro lo pasé a mililitros en automático, porque ya sabemos que un litro es igual a 1000 mililitros. Entonces, aquí ya sabemos nosotros la equivalencia de las onzas en mililitros. Entonces, esto lo voy a multiplicar por 1, expresado en división de dos cantidades equivalentes, donde quiero eliminar mililitros, lo pongo en el denominador, quiero obtener onzas, lo pongo en el numerador y pongo la equivalencia, que una onza equivale a 29.57 mililitros. Y se cancelan los mililitros por estar en el numerador y el denominador. No se toman en cuenta y se hace la operación 1000 por 1 entre 29.57. Obtenemos 33.81 y las unidades son onzas. Como ven, jóvenes, esto es el proceso idéntico, no importa el tipo de unidad que nosotros vayamos a tener, solamente debemos tomar en cuenta que tenemos que tener la información de una equivalencia y así podemos pasar en toneladas a libras, podemos pasar milímetros a kilómetros o milímetros a yardas o milímetros a, a millas, cualquier conversión de unidades se puede hacer por medio de este método.